Es hora de presentarles nuestro bloque ecológico. Te Quiero Verde, con nuestro amigo Alberto Suárez. Te Quiero Verde. Hola queridos amigos de Te Quiero Verde, ¿cómo están? Un nuevo viernes con ustedes, hoy viernes día 20 de mayo del 2016, y aquí en la señal de Radio Satélite 100.7 FM, para presentarles a partir de las 4 de la tarde aproximadamente esta revista ambiental, ecología, medio ambiente, información que tenga que ver con la naturaleza y de cómo nos estamos comportando todos los seres humanos con ella. En vivo gracias al auspicio de Refinería La Pampilla, viernes a viernes estamos con ustedes y les traemos, como digo, pues información de todo tipo. Y este programa de hoy yo lo considero un programa bien interesante. ¿Y por qué se lo comento? Pues porque vamos a celebrar en el mundo, el día 22 de mayo, este domingo, el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Nosotros lo hemos celebrado en el Perú mucho antes, es decir, desde ayer, 19, incluso el día 18, ya hay acontecimientos dedicados a este importantísimo día. ¿Por qué se celebra? Pues porque realmente la diversidad biológica es el sustento de la vida en el planeta, ni más ni menos, fíjate la importancia que tiene. Y además es esto más importante aún para el Perú, porque formamos parte, como lo hemos dicho muchas veces, de este club exclusivo en el planeta de los países megadiversos, es decir, aquellos que tienen en total el 70% de la flora y fauna de todo el planeta, imagínense. Y además el Perú, como hemos dicho también innumerables veces, contamos con una riqueza enorme de etnias, es decir, con una diversidad de razas, de expresiones culturales diferentes a nivel de comunidades nativas. Como saben, la mayoría de ellas en la Amazonía. Más de 50 pueblos indígenas diferentes con una propia lengua, con una propia cultura, con una propia historia. Toda esa riqueza es francamente importante, yo diría ahora mismo que vital. Pero es un tema que no es tan antiguo, es muy reciente. La Convención sobre Diversidad Biológica a nivel internacional se firma, imagínense, en el año 1992. Más que imagínense, sépanlo. Nada, hace ni siquiera menos de 25 años, en Río de Janeiro. Es ahí donde el mundo en general empieza a tomar conciencia a nivel global de que conservar la biodiversidad es fundamental para nuestra futura existencia. Y además, no solo conservarla, sino ponerla en valor. Por lo tanto, la mayor parte del programa de hoy va a estar dedicado a informarles, a darles todo tipo de datos sobre esta riqueza que tiene la biodiversidad en nuestro país especialmente, y también vamos a hablar del tabaco. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo, en una semana y algo, vamos a celebrar el Día Mundial del Antitabaquismo, vamos a llamarlo así, del no al tabaco, y que también se celebra desde hace ya muchos años, pues porque realmente sigue siendo una lacra a nivel mundial. No tanto en el Perú, pero también es importante porque hay una contaminación intradomiciliaria de la cual vamos a hablar durante el programa. Como ven, están con muchos temas, ¿no? Biodiversidad, tabaco, pero antes vamos a dejarles, como siempre, con un comercial muy breve de nuestro auspiciador querido que nos acompaña desde hace muchos años, Refinería La Pampilla, del grupo Repsol. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro. Muy bien, pues comenzamos con el programa entonces y sus contenidos. Antes que nada decirles que una forma de celebración local, es decir, a nivel de ventanilla, de este Día Mundial de la Diversidad Biológica del que hablaba hace unos instantes, es a través del Gobierno Regional del Callao, que les invita a todos, gracias a Sugerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y también la Jefatura del Área de Conservación Regional de Humedales de Ventanilla, para que por favor celebren este Día Internacional de la Diversidad Biológica el día domingo 22 de mayo a las 9 de la mañana en la zona de uso turístico de la ACR, es decir, del Área de Conservación Regional de Humedales, que se encuentra justo a las espaldas del Colegio Héroes del Pacífico. El festival se llama Humedal Fest Ventanilla 2016. La jornada cuenta con un valioso auspicio de la empresa Repsol, La Pampilla, además de la ONG Edesol y la cooperativa Apurímac. Y todos estos activos aliados son aliados de la gestión del gobierno regional del Callao en estos humedales de Ventanilla. Están todos invitados y esperemos que realmente apoyen, ¿no?, con la difusión de este colorido
evento que lo que busca es sensibilizar entre ustedes, entre la población, la importancia que tiene la biodiversidad para la sostenibilidad de nuestra sociedad, como dijimos anteriormente, ¿no? Y también lo importante que es colaborar pues, con la conservación de estos espacios naturales que albergan tan importantes recursos, como son de hecho los humedales costeros de Ventanilla, ¿no? Entonces, ya saben, están invitadísimas el domingo 22 de mayo, ya pasado mañana, desde las 9 de la mañana, justamente a la entrada de los humedales a las espaldas de Héroes del Pacífico. Esta es una celebración, como decía antes, local, pero ha habido otras, por ejemplo ayer estuvimos juntos celebrando este Día Nacional de la Diversidad Biológica o Día Internacional en un foro y una reunión que hubo en Mincetur, que como saben es el Ministerio de Comercio Exterior, y allí estuvo con nosotros Braulio Ferreira de Sousa. Él es secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Biológica. Este convenio, como les cité antes, es ni más ni menos que un convenio a nivel internacional, donde hay más de 190 países que han firmado, comprometiéndose a cuidar la biodiversidad. Pero como es un tema que les comenté anteriormente, necesita de más información, les voy a dejar ahora mismo con un pequeño informe introductorio y después con una entrevista que tuve con una gran especialista del tema como es Miriam Cerdán. Ella ha sido directora general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y la verdad es que conoce muchísimo sobre el tema y creo que en esta conversación que tuvimos van a quedar claras muchas cosas. Sobre todo cómo la diversidad puede contribuir a la reducción de la pobreza, porque está intrínsecamente vinculada y además porque tiene un enfoque integral que lo vamos a percibir, espero, después de esta entrevista. Así que ya saben, un pequeño informe y luego después Miriam Cerdán con nosotros para conversar sobre la importancia de la diversidad biológica en el Perú y en el planeta. ¿Sabían que solo en el 7% de la superficie terrestre se concentra el 90% de las especies de seres vivos que existen en el mundo? ¿Y que el Perú representa una gran porción de esa cifra? Perú es uno de los 12 países que posee la mayor diversidad natural del planeta en todas sus variedades. Por tanto, somos un país megadiverso. Y aunque exista la falta de información acerca del tema ambiental, ya los peruanos estamos tomando cada vez más conciencia de las riquezas naturales que poseemos. Como claros ejemplos de ello, el Perú ocupa el primer lugar mundial en número de especies diferentes de mariposas y orquídeas, el segundo lugar en especies de aves, con más de 1.700 especies diferentes de un total mundial de 9.800. Ocupamos el tercer lugar en el mundo en número de mamíferos y anfibios, y en quinto lugar en reptiles, con 365 especies diferentes. Además, poseemos 25.000 diferentes especies de plantas, de las cuales el 30% solo se encuentra en el Perú. Y la larga lista continúa. Sin embargo, de nada nos sirve ser megadiversos si no sabemos conservar y usar nuestros recursos de manera responsable. Frente a esta situación, surge la necesidad de un nuevo modelo de gestión llamado desarrollo sostenible. Demostrando que sí es rentable proteger la biodiversidad, hace más de 20 años surgió un concepto llamado economía ambiental, consiguiendo que la conservación no sea un costo, sino una ganancia social. Un ejemplo es Costa Rica, país que genera grandes cantidades de dinero para la conservación de su diversidad a través de canje de deuda, fondos fiduciarios y otros mecanismos económicos. El Perú es un país muy rico. De nosotros depende cuidar nuestra biodiversidad, respetar nuestra naturaleza y hacer de ella una fuente de prosperidad para todos. Conservarla es una responsabilidad compartida por el Estado, la empresa y toda la sociedad. Es el momento de defender y manejar adecuadamente nuestra riqueza biológica como una pieza fundamental para nuestro futuro, porque ¿hasta cuándo la naturaleza peruana seguirá dándonos tanto para quedarnos con tan poco? Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto, y buenos días a todos tus radioyentes. Lo hemos comentado en el informe, ¿no? Hemos puesto un poquito a los oyentes, pero hemos comentado la importancia de que Perú sea un país megadiverso, ¿no? Ahora, esa importancia cada vez es más relevante en el mundo moderno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los grandes negocios que se vienen actualmente están basados en los recursos naturales y en el patrimonio natural que tenemos.
Pensemos un momento en gastronomía, que está basada en productos autóctonos, en productos nativos y que además genera una oferta exportadora grande para el país. Pensemos en turismo de naturaleza, basado en paisajes, que es parte de la biodiversidad. Ahora, ese es un reto para un nuevo ministerio como el ambiente o para nuevas personas, jóvenes que vienen con todo un bagaje de este tipo, introducirlo, como comentamos aquí muchas veces en el programa, en las agendas políticas, administrativas y económicas del país todavía, ¿no? Sí, es complicado. Es un reto, ¿no? Y eso consiste en que la clase política y la clase empresarial todavía no lo ve tan claro como de repente tú lo estás exponiendo ahora, que es una gran oportunidad. Tal vez es parte de eso. Creo que además hay un paradigma en las personas que piensan que la conservación es solamente eso, una conservación poética, ¿no? Conservo las plantas, conservo los animales, pero en realidad detrás de esa conservación existe un fundamento económico bastante grande. El patrimonio natural que tenemos es nuestro capital de negocios para el futuro, y no solamente en el tema económico, sino en el tema de seguridad alimentaria. La diversidad biológica en la lucha contra la pobreza. Es lo que tú dices ahora, o sea, conservando y manejando la diversidad biológica podemos aliviar la pobreza. Por supuesto. ¿Está claro? Por supuesto, es no solamente el alivio de la pobreza, sino es la clave para el desarrollo estratégico de nuestro país a futuro. O sea, pensemos, por ejemplo, en las grandes masas de recursos hidrobiológicos en el mar. ¿No? Pensemos en los bosques, y no solamente por el recurso en sí, o sea, el bosque sí nos produce recursos maderables, pero además están todos los servicios de los ecosistemas. Por ejemplo, la captura de carbono, la sedimentación, el evitar la sedimentación, el poder tener agua clara y limpia en un contexto donde cada vez hay menos agua. Conservación de bosques es crítico para poder garantizar esta provisión de agua futuro. Sí, pero teniéndolo tan claro, como aquí lo decimos, qué pena que no solo nos hagan todavía las políticas en general del Estado, sino que incluso estamos agrediendo enormemente a esa biodiversidad. Porque se podría decir que sin biodiversidad no sería posible la vida en el planeta. De que todas las especies que existen, aunque les parezca mentira, son necesarias. Fíjense que solo conocemos 2 millones de especies de los 15 millones que se estima existen todavía de plantas y animales, y que muy probablemente la mayoría de ellos jamás vamos a poderlos descubrir, compartir toda su riqueza, porque lo estamos destruyendo. Están en los bosques, en los corales, en el fondo del mar, en muchísimos lugares, ¿no? Hablando de la importancia que tiene esta biodiversidad en la economía, está ya garantizado que sustenta la biodiversidad el 40% de la economía del planeta. Entonces, ante estos hechos, estamos hablando con Miriam el por qué, si esto ocurre así, el ser humano, la civilización, el sistema de desarrollo que tenemos ahora, hace posible que cada 4 minutos, ¿no?, desaparezca una especie de planeta, ¿no?, desapareciendo cada año en este sentido entre 10.000 y 50.000 especies de animales o plantas. De cómo es posible que de las 50.000 especies de plantas que se conocen, 15.000 se encuentran en peligro de extinción. Y por último, el dato más relevante que se repite siempre, pero que continúa porque está ahora mismo calentito, es del día. Cada minuto desaparecen 28 hectáreas de bosques tropicales. ¿Qué les parece? Cada minuto. Una locura, os imagínense lo que dura este programa, 60 minutos multiplicado por 28, pues que son 1.800 hectáreas de bosques, sabiendo que cada hectárea es una enorme riqueza. Ante estos hechos tan dramáticos también que ocurren en el Perú, Miriam, ¿qué podemos hacer? Bueno, existe una responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Más que como peruanos, como ciudadanos, los compromisos que tenemos con los lugares donde vivimos y además la conciencia. Ahora en un contexto electoral, pensar mejor por quiénes estamos votando, quiénes van a ser nuestros representantes. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadano. Y en segundo lugar, lo que ya se viene haciendo, o sea, el estudio de la naturaleza, el estudio de la biodiversidad, es un estudio multidisciplinario y cada vez más deben incorporarse elementos económicos en este estudio. Cuando empezamos a valorar lo que significa la biodiversidad, podemos apuntar mejor a un desarrollo sostenible. Los datos que tú acabas de mencionar, por ejemplo, lo único que reflejan es que como país nos estamos descapitalizando. O sea, ese gran valor que tenemos lo estamos perdiendo. Y toda esta tasa de deforestación o de pérdidas, efectivamente, nos impide siquiera saber qué es lo que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque como país tampoco estamos invirtiendo en investigación. Y en bioprospección, por ejemplo, ¿no?, que es un término un poquito complicado, pero tú lo puedes explicar enseguida. ¿Qué es la bioprospección?
La bioprospección es más o menos utilizar todas las herramientas que tiene la ciencia, ¿verdad? Y las capacidades de la tecnología para saber realmente con qué contamos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando ahora. Y lo bueno de esta bioprospección es que está garantizado que no tiene ningún impacto en los ecosistemas de las especies porque se toman muestras muy pequeñitas. Pero para eso hay que invertir en investigación y tecnología, ¿no? Efectivamente, y como país realmente el presupuesto nacional para investigaciones es muy pequeño todavía. Pequeño. Ahora, también hay que explicar a los oyentes que, bueno, la responsabilidad está en los ciudadanos, lógicamente, porque, por ejemplo, uno de los temas como es la contaminación o la polución, elimina muchísima biodiversidad también, aparte de la deforestación, ¿no? Imaginemos todo este mercurio y todos estos insumos químicos de la coca, por ejemplo, claro, ilegal, que se están diariamente litros y litros y litros, botando sin ningún tipo de tratamiento, por supuesto, a los ríos de nuestra Amazonía, ¿no? Eso lleva muerte a todos los lugares, ¿o no? Sí, por supuesto. Y efectivamente hay una responsabilidad del ciudadano, pero hay una responsabilidad de las empresas también y del Estado peruano, o sea, como autoridad, porque el Estado finalmente somos todos, de la autoridad competente para poder controlar y sancionar estas acciones. Ahí es donde yo iba, esa es una de las madres del cordero, si no la más grande, porque el Perú firmó un convenio de diversidad biológica, ¿verdad? Correcto. Dentro de un grupo mayoritario de países en el mundo, de los compromisos internacionales, ¿no? Entonces, ese convenio nos da unos deberes, ¿no? Y también les da unos derechos. Pero sobre todo los deberes es tratar de trabajar para conservar y llevar este desarrollo sostenible en ese convenio. Pero, ¿quién fiscaliza cuando cualquier ciudadano, empresa o el mismo Estado no hace las cosas bien? Afortunadamente, desde el punto de vista de contaminación, se ha fortalecido el Código Penal. Entonces, realmente las sanciones o la persecución de delitos contra el ambiente ahora se puede hacer de manera más efectiva, ¿no? Sin embargo, respondiendo a tu pregunta sobre tratados internacionales, el seguimiento es muy complicado y, por ejemplo, es lamentable escuchar al secretario del Convenio de Diversidad Biológica hacer un recuento sobre la situación mundial y decir que desafortunadamente hemos fracasado. ¿Por qué? Porque parte del objetivo, el objetivo del convenio es justamente conservar toda esta biodiversidad para beneficio de la humanidad. Sí. Y no lo estamos haciendo como planeta. O sea, no solamente sucede en el país, no solamente sucede en el Perú, sino que sucede a nivel mundial. Sí, de hecho hay un estudio de la ONU donde dice que la biodiversidad del planeta está en peligro y textualmente dice el PNUMA, ¿no? Las Naciones Unidas, las pérdidas masivas de biodiversidad están aumentando cada vez más y con ello nos acercamos a la reducción de muchos servicios esenciales para la sociedad como puntos de inflexión. Y al llegar a este punto, como dice la ONU, es que una vez que se ha alcanzado, la recuperación es difícil o imposible. ¿Qué es lo que decimos siempre? Cuando se tala un bosque, cuando se destruye un bosque, volverlo a recuperar ya es imposible. Lo que se ha ido ahí ya no se puede crear de nuevo. Puedes crearlo, lo que pasa es que te toma muchísimo tiempo. Sí, y la población va a seguir aumentando, entonces las presiones no van a disminuir. Entonces, si bien biológicamente es posible hacer una recuperación, en la vida real no tienes esa viabilidad porque vas a tener amenazas constantes. La frontera agrícola sigue creciendo y seguimos aplicando un modelo de desarrollo de rentabilidad rápida, ¿no? Extractivo y de rentabilidad rápida. En algunos gobiernos locales se está conservando la biodiversidad por necesidad, hablando sobre todo de las cuencas de los ríos y demás, ¿no? Y eso es algo muy positivo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En Piura hemos participado en una colecta de algarrobo, que es además un producto típico y que genera oportunidades de negocio a la región. Claro que sí. Y además mantiene el conocimiento tradicional y conserva las formas de vida tradicionales. Y ayuda a conservar el bosque seco. Efectivamente. En San Martín hemos hecho el mismo ejercicio con Sachainchi y en el caso de Cajamarca con la tara. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer acá? Conservar estos cultivos nativos, mantener ecosistemas originales, mantener conocimiento tradicional y además algo bien importante, generar oportunidades de negocio rentables que impidan la migración. O sea, la gente puede arraigarse cuando encuentra un incentivo económico en lo que está haciendo. Sí, porque realmente le va bien al agricultor de Tara, ¿no? De Sachainchi, o sea, la gente que está haciendo este tipo de negocios de Canigua, le está yendo cada vez mejor. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Mira, solamente como dato, entre el primer trimestre del año 2009 al primer trimestre del 2010, las exportaciones por productos no tradicionales se han incrementado en 19%. Entonces son mercados nuevos que tenemos que ir consolidando y ya desde la autoridad lo que nos toca, en el caso del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, es articular todos estos esfuerzos. Eso que tú mencionas de sectorializado, un departamentito por acá, una oficina por allá, una dirección
proyección para allá, no funciona. No funciona. Entonces, por ejemplo, para el caso de toda esta agrobiodiversidad en negocios, vamos a socializar la agenda de investigación en biocomercio. ¿Para qué? Para que desde las regiones tengamos estas opiniones y ver cómo las autoridades y organismos de la sociedad civil, entidades de investigación, podemos articular esfuerzos para hacer de esto una realidad y que sea un negocio rentable para el país. Finalmente, resaltar esta labor, este deber que tenemos como Ministerio del Ambiente de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos toca construir los puentes en las distintas instituciones y crear un tejido sólido que no solamente sea la conservación por poesía, sino que nos permita ser un mejor país, ¿no? Ser un país sostenible, ser un país líder, tener un desarrollo económico bueno, manteniendo nuestro patrimonio natural, manteniendo el capital natural. Bueno, ¿qué les ha parecido? Interesante, ¿verdad? Y además porque nos involucra como peruanos para saber que tenemos una enorme responsabilidad, la de cuidar todo este potencial que tenemos a nivel de biodiversidad. Pero otro enfoque importante, no solamente el de la flora y la fauna, que lo es, incluso de las etnias, es el enfoque de la agrobiodiversidad o agrodiversidad. ¿Qué significa esto? Todos aquellos componentes naturales que forman parte de la agricultura, pero a un nivel muchísimo más rico. Realmente nosotros somos como país una cosa excepcional. Ustedes saben que somos uno de los países más ricos en el mundo en especies domesticadas, tanto de fauna como de flora, y centro de origen de algunos de los cultivos más importantes del planeta, como la papa o el maíz. Todo esto lo hemos conversado con el director actual de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, el biólogo José Álvarez. Hace poco conversamos con él, hace unas semanas, ¿verdad? Una conversación telefónica que tuvimos y en la cual él nos expresó algo muy importante. ¿Cuál es la adaptación que tiene el Perú siendo al cambio climático a nivel de la agrodiversidad? Por ejemplo, ustedes saben que el Perú es el tercer país más vulnerable del mundo ante el cambio climático. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que todos estos cambios de clima que hay tan bruscos a nivel del planeta nos van a afectar a todos, pero al Perú más. Somos el tercer país. Es decir, ¿y por qué? Pues a muchos factores. Se debe a nuestra orografía, a la ubicación de la población. Por ejemplo, la mayoría de los peruanos, como ustedes saben, vivimos en la costa y ahí vamos a tener problemas de escasez de agua futuros, de estrés hídrico que se llama, y también de desertización y bueno, muchos otros factores. Los suelos son complicados en nuestro Perú, tenemos toda una serie maravillosa de paisajes, pero también una complejidad. En ese sentido, la biodiversidad tan rica no es un obstáculo, al revés, es una oportunidad, una fortaleza maravillosa para el Perú, porque resulta que los países con mayor biodiversidad son aquellos que van a tener más resistencia al cambio climático. Y eso parece paradójico y dirán, pero bueno, ¿qué? ¿A qué se debe? Pues miren, lo vamos a averiguar en esta conversación, como les dije, telefónica que mantuvimos con el biólogo José Álvarez, el actual director general de Diversidad Biológica del MINAM, y creo que es interesante porque nos va a abrir mucho más el espectro a todos los ventanillenses, que de eso se trata este programa, de por qué es importante tomar conciencia del potencial de diversidad biológica que tenemos en el Perú. Estén atentos, seguro que les va a interesar. José Álvarez es el director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Con él vamos a tener ahora una entrevista porque nos acaba de llamar para hablar de un tema muy significativo, la agrobiodiversidad, la importancia que tiene en el Perú y cómo realmente tenemos que adaptarnos hacia el cambio climático con esta riqueza que tenemos, porque no queda otra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Un gusto escucharte y compartir contigo para todos los oyentes. Qué bueno que podamos hablar con usted, porque quería comentar realmente la importancia de la agrobiodiversidad que tenemos en el Perú, que muchas veces lo hablamos en este programa, pero también de cómo tenemos que adaptarnos al cambio climático. Generalmente cuando se habla de Perú megadiverso se suele poner mucho énfasis en el número de especies de aves, de mariposas, de peces, etcétera, y no se habla tanto de esa agrobiodiversidad que es también enorme. Somos uno de los países más ricos del mundo en especies domesticadas. Somos centro de origen de algunas de los cultivos más importantes del planeta, como la papa, el maíz, etcétera, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una potencia enorme, un aporte a la humanidad. Y también se dice, aparte de su vulnerabilidad al cambio climático, puede ser una fortaleza.
sabemos que es mucho más vulnerable. Ecosistemas o sistemas menos ricos en biodiversidad son más vulnerables al cambio climático. Y monocultivos o áreas donde hay poca diversidad genética también son más vulnerables a los cambios. Entonces la agrobiodiversidad se convierte al mismo tiempo en un potencial de desarrollo económico, porque el mundo pide diversidad, pide productos nuevos, pide productos naturales, etcétera, pero al mismo tiempo se convierte en una estrategia de adaptación al cambio climático. Y eso nos lo prueban día a día los campesinos andinos, que han sabido domesticar extraordinariamente, de una forma muy eficiente, centenares de variedades y razas de cultivos a los distintos ambientes y a los distintos cambios de clima que se han producido históricamente en el Perú. Es importante lo que acaba de decir, la adaptación al cambio climático, pero ¿cómo adaptarnos al cambio climático? ¿Qué maneras hay de hacerlo? ¿Nos puede dar algunos consejos o algunas referencias a los oyentes? Bueno, hay muchas formas, pero para centrarnos en el tema de la adaptación en cuestión agrícola, podríamos hablar, por ejemplo, del tema agua, vinculado con la gestión de los suelos y que está muy vinculado con el tema de la agrobiodiversidad. Nosotros somos el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático, justamente porque la mayor parte de nuestra población, casi 70%, se concentra en la costa del Perú y la vertiente occidental de los Andes, donde tenemos probablemente a las puertas una crisis de agua en los próximos años. Con seguridad, ¿verdad? Bueno, pues sí. Entonces, esos sistemas tradicionales que tan sabiamente las comunidades andinas han domesticado por centenares o miles de años, con diversas variedades y razas adecuadas o ajustadas a cada microclima, a cada sistema, a cada tipo de suelo, es la herramienta perfecta para buscar cómo esta probable futura escasez de agua puede ser mejorada o mitigada, en el sentido de enfrentada, con recuperación y perfeccionamiento de esas tecnologías, de esas variedades y razas que sí se convierten en una opción productiva. El tema es ponerlas en valor también, porque el campesino sabe muy bien cómo cultivar las 3.600 razas de papa que hay en el Perú, las variedades de papa, pero lo que no puede es conseguir sacarles el valor económico, porque ya hoy día no se satisface solamente con llenar el estómago, tiene que pagar los estudios de su hijo, pagar vestido, pagar servicios sociales, pagar educación, etcétera, salud, y eso requiere dinero. Entonces aquí es donde la sociedad urbana puede contribuir con la conservación y adaptación al cambio climático de nuestra agrobiodiversidad, contribuyendo, comprando esos productos nativos, contribuyendo, asistiendo a ferias, etcétera, y a otra serie de alternativas en esa línea, ¿no? Qué importante lo que dice, porque muchas veces aquí se pregunta uno en la costa y sobre todo en este distrito de Ventanilla cómo uno puede colaborar con la biodiversidad cuando aquí, bueno, es poca realmente, salvo el mar que tenemos al lado, ¿no?, que es una maravilla, pero en general hay poca agricultura cerca. Entonces, lo que acaba de decir es genial. Si los consumidores y los peruanos vamos consumiendo estos productos nuestros tan importantes, vamos a apoyar a esos campesinos para que pueda seguir esta producción y que continúe de alguna forma esa adaptación al cambio climático, ¿no? Absolutamente. Mira, somos un país arrocero, consumidor de arroz, cuando el arroz es uno de los peores cultivos en consumo de agua y no muy bien adaptado a la zona costera. Debería disminuir el consumo de arroz, que además provoca, como tú sabes, obesidad, diabetes, dicen que es uno de los causantes de la diabetes, alta tasa de diabetes en el Perú, y empezar a consumir más nuestros granos andinos, nuestras papas nativas, oyucos, mashua, tanta riqueza de productos que son ricos y que nosotros quizás por comodidad decimos, ya, arroz con pollo, arroz con no sé qué, en vez de decir voy a preparar y al mismo tiempo contribuyo con darle más economía a esas comunidades. Son 2.200.000 pequeños campesinos que proveen todavía el 80% casi de lo que come el Perú. Entonces hay que contribuir comprando esos productos y que no nos duela pagar un solcito más por un kilo de papa nativa, por favor. Claro, y lo que tenemos que entender los peruanos es que adaptarse es cambiar las cosas y cambiar las costumbres. Una de ellas es la que usted dice sobre el arroz. Evidentemente sí da pena ya con este cuidado que tenemos que tener con el agua, cómo seguimos manteniendo cultivos por inundación.
en zonas además donde escasea. O sea, realmente estamos haciendo las cosas al revés, no como nos enseñaron nuestros ancestros, ¿no? Que han sido muy sabios, porque el tema de tanto de la conducción del agua, como también la siembra en los andenes andinos, es una maravilla, es una cosa muy sencilla, muy simple, pero muy práctica, ¿no? ¿Deberíamos volver a ese tipo de mecanismos, digamos? Hay toda una política ahora para tratar de recuperar casi 1 millón de andenes que hubo en el Perú y de los cuales solo se usan unas 200.000 hectáreas. 1 millón de hectáreas de andenes que se calcula que hubo. Ese sistema, que es uno de los muchos que tienen los Andes peruanos, porque están también otros sistemas similares, emparentados, por ejemplo, es de máxima eficiencia en el uso del agua. Los andenes no solo estaban hechos para aplanar el suelo y conservar suelos fértiles, sino para mejorar la gestión del agua, sí. Y para incluso hasta calentarla, imagínate, porque el agua que sale del manantial es agua fría, y ellos sabían perfectamente que con un agua recién salida del manantial no se puede irrigar. Entonces hacían para que pase de un andén a otro y al final los nutrientes no se perdía ni una molécula, se iba calentando paulatinamente y había todo un gradiente de cultivos desde los más fríos arriba, más caliente, que requieren agua más caliente abajo. Bueno, es un manejo, una tecnología increíblemente sabia que hoy deberíamos recuperar, y con eso ayudaríamos definitivamente a adaptarnos al cambio climático, volver a producir en el Ande lo que se produjo, porque el Ande produjo mucho más de lo que produce ahora. Hoy está un poquito golpeado por meter monocultivos, meter ganadería no muy apropiada, por ejemplo la ganadería de pezuña, bovino, vacuno, ovino, no es lo más apropiado para las pendientes andinas, ayuda a erosionar y a compactar el suelo. Los camélidos, sin embargo, andinos, tienen almohadillas en sus pezuñas, y ellos son mucho más apropiados para pastorear esos pastos altoandinos. Justamente acabo de hablar también de los monocultivos, y uno de los elementos que aquí hemos citado ya este año, el año pasado también, es poner en conocimiento del público que hay una ley de moratoria para el ingreso de semillas, de alguna manera OVMs, organismos vivos modificados o transgénicos, ¿no? Como suele conocer la gente en el Perú, para que durante 10 años, hasta el 2021, nuestro país pueda realmente estudiar cuál puede ser ese impacto dentro de nuestra agrobiodiversidad, y entre ellas el estudio que se está haciendo sobre las líneas de base, es decir, sobre este reconocimiento que tenemos de tantas especies diferentes nativas, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiera añadir un poquito unas palabras sobre cómo está el proceso de esta ley de moratoria y sobre si se está consiguiendo también profundizar en estos estudios de líneas de base y conocer más la agrobiodiversidad para poder enfrentarnos, a lo mejor, si así lo acepta el Perú, a esa entrada de semillas y transgénicas en nuestro país. Sí, ha sido una medida muy sabia del Perú, como país megadiverso, tomarse un tiempo, en este caso 10 años, se estableció la ley aprobada por el Congreso para fortalecer nuestras capacidades de gestionar esta nueva tecnología que no todavía está tan bien desarrollada, y sobre todo no se está bien conocido los posibles riesgos para la biodiversidad silvestre, ¿no? En este sentido, el Perú es un país que tiene bastante que perder si se llegasen a contaminar productos o cultivos nativos con especies transgénicas, ¿no? O con variedades transgénicas. Y en esa línea es que está el Ministerio del Ambiente, por mandato justo de la ley, avanzando en lo que llamas la línea base, que es el estudio de dónde se distribuyen y se concentran nuestras variedades y razas nativas, del maíz, de la papa, del algodón, de los ají, quinoa, kiwicha, cacao, todos los cultivos que en el Perú, su centro de origen o se han diversificado acá, se está mapeando dónde se concentran, dónde se cultivan, cómo, por quién, en qué tipo de suelos, etcétera, y tomando todas las características para que se puedan tomar decisiones en el futuro, cuando se decida soberanamente si se permite el uso de esa tecnología para que disminuya el riesgo de afectación, ¿no? Entonces, estamos avanzando, ya hemos avanzado con toda la zona norte, con papa, maíz, algodón nativo. Este año esperamos culminar hasta en algunas zonas del sur con algunos de estos cultivos. Se ha empezado también a trabajar con quinoa, kiwicha en el sur. Entonces esperamos en 3 o 4 años haber completado la mayor parte del mapa genético de todas estas variedades y razas de los cultivos más importantes. Pero qué buena oportunidad, entonces nos brinda esta ley, ¿no? Y sus reglamentos. Una oportunidad fantástica, claro. Sí, es un principio precautorio básico hoy día de que antes de que
adoptes una actitud de riesgo, debes tomar las precauciones de que no hay un daño, ¿no? Claro, porque el monocultivo, como decía bien, y ya vamos terminando con el tema, es algo que, digamos, no procede en nuestro país, porque aunque la gente sabe que es un país enorme, somos el segundo de los países, bueno, no sé, tercero, cuarto en extensión de toda Latinoamérica, y el segundo en bosques, por supuesto, hay muy poquito suelo cultivable, ¿no? En el Perú, ¿qué proporción hay de suelo? ¿Qué porcentaje? Mira, no tengo en mente el porcentaje, pero es muy pequeño, pero además está muy fragmentado. Es decir, al margen de algunos valles costeros que tienen un poquito más de extensión, toda la zona más cultivable del Perú, que está en las laderas y valles interandinos, es un mosaico de pequeñas parcelas y pequeños espacios distribuidos en una gradiente increíble de tipos de suelos, climas, texturas, etcétera, humedad, insolación, y eso hace que los monocultivos sean una tecnología poco apropiada para nuestro territorio. Claro. No por gusto, los antiguos peruanos desarrollaron 3.600 variedades de papa, ¿no? Claro, y domesticaron especies también, ¿no? Absolutamente, 9 especies de papas fueron domesticadas y desarrollaron 3.600 variedades. Y mira, una prueba de que no es muy adecuado el monocultivo es que en Puno, que es la patria de la papa, porque ahí donde más papas se cultivan, más variedades hay, a pesar de que se ha estado promoviendo las papas híbridas, que sin ser transgénicas sí tienen mayor productividad, porque son esas papas que nos venden en el mercado enormes, que tienen más productividad por hectárea. La mayor parte de los campesinos no cultivan esa papa más que en pequeñas cantidades, apenas un 5% de la producción es papa híbrida. ¿Por qué? Porque la papa nativa, que es la que ellos prefieren, sigue siendo más resistente frente a los cambios climáticos. Cuando hay una helada intempestiva, una lluvia tardía, una sequía, quien resiste es la papa nativa. Y la primera que cae es la híbrida, ¿no? Absolutamente, y eso está súper comprobado. Entonces, frente al cambio climático nos va a traer cambios de estaciones, las lluvias van a cambiar de época, se van a concentrar en ciertos periodos, las heladas van a ser fuera de época. Frente a esa incertidumbre y esa variabilidad, la agrobiodiversidad se convierte en una fortaleza tremenda para el Perú. Y eso es lo que tenemos que potenciar, nuestra diversidad tan variada y para protegernos también en un futuro, porque no dejar ese grupo exclusivo que yo siempre llamo de los países megadiversos, que nos permite poder ser competitivos en un futuro con productos orgánicos, que además son cada vez más vendidos o más solicitados por muchos países del mundo, ¿no? Absolutamente. Además, mira, nuestra agrobiodiversidad no solo es buena, sino es rica. Es decir, por eso nos la pide el mundo. Claro. Y ahora estamos exportando quinoa. ¿Y qué pide el mercado? Por ejemplo, Estados Unidos, que es el mayor exportador de transgénicos, pide quinoa libre de transgénicos, con certificado libre de transgénicos. Es decir, interesante. El mercado está pidiendo eso. Interesante esa paradoja, claro. O sea, un país como productor de transgénicos, pero de 3 o 4 productos máximo, está pidiendo que nuestra quinoa no tenga nada de transgénicos, que sea totalmente natural. Orgánica. Y así, ese es nuestro potencial, es decir, nosotros no vamos a poder producir 15 toneladas por hectárea de maíz como producen en algunos estados en Estados Unidos, pero sí podemos producir el maíz gigante del Cusco, que aunque produzca 8 toneladas, pero el precio puede ser 3 veces superior al otro y compensa, ¿no? Entonces no nos conviene perder nuestras variedades y razas, que pueden tener algunas de ellas un valor increíble en nichos de mercado particulares, y no competir en volumen, competir en calidad, en variabilidad, en precio, etcétera, en calidad de producto. Genial, pues muchísimas gracias, director, por haber sido tan amable de poder conversar con nosotros. El Perú y la China son los 2 países del mundo que más usan sus plantas por sus propios pobladores. En el Perú empleamos 4.200 especies diferentes de plantas nativas para 48 fines distintos. Perú, rico por naturaleza. Te quiero verde. Bueno, hasta aquí entonces creo que la información de hoy es francamente amplia, ¿no? Sobre el tema de diversidad biológica en el Perú. Pero antes quiero decirles, no quiero que se me olvide, de que una de las cuestiones positivas que se están logrando en nuestro país es que la empresa privada tome cada vez mayor no solo conciencia, sino iniciativas para apoyar la conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido existe justo una iniciativa que se llama Biodiversidad de Empresas, de la que ya hemos comentado algo hace algunas semanas en este programa, que el día 18, hace 2 días, tuvo una presentación para incorporar nuevas empresas, nuevos miembros a esa iniciativa. Estuvo el grupo AGE, entre ellos Agrocasa,
y otras empresas, 5 en total, que se unieron a todo un grupo impulsor del cual forma parte también Repsol. Repsol firmó esta iniciativa el año pasado, considerándose también una empresa que impulsa toda lo que es conservación de la biodiversidad, invirtiendo cada vez más en poner en valor esa diversidad. En ese sentido, realmente es todo un logro, ¿no?, que esta iniciativa, que es a nivel del Ministerio del Ambiente, se vaya multiplicando entre las empresas, porque realmente es un camino sin retorno. Tenemos que unirnos a esta tendencia global de poner en valor la biodiversidad que tenemos. Pero bueno, vamos a hablar ahora del siguiente tema. Como les comenté a comienzos del programa, para los que se han incorporado a esta señal, estamos aquí en vivo en Radio Satélite 100.7 FM, en un programa celebrando el día 22 de mayo, el domingo, por anticipado, Día Internacional de la Diversidad Biológica, pero también, como les referí al comienzo, vamos a conversar sobre otro de los problemas ambientales importantes y de salud sobre todo. Es el problema del tabaco, el tabaquismo. Realmente no estamos todavía, no lo sé, estamos conscientes de lo que significa o ha significado y sigue significando, perdone la redundancia, lo que esta lacra implica para la salud a nivel mundial. El día 31 de mayo, como todos los años, se celebra a nivel mundial el Día Mundial sin Tabaco. Lo celebra la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Se celebra porque se resaltan los riesgos de la salud asociados a este consumo, ¿no?, y promueven sobre todo políticas eficaces para reducir este consumo. A ver, datos. Actualmente el tabaco mata 1 de cada 10 adultos en todo el mundo. Es la principal causa prevenible de defunción en el planeta. Y esta epidemia mundial de tabaquismo mata entonces, según estas cifras, a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000, ojo, son no fumadores, que mueren por respirar humo ajeno, es decir, lo que se llama esta contaminación intradomiciliaria, que no depende de uno sino del otro. Así que, si no actuamos, la epidemia va a matar a más de 8 millones de personas cada año hasta el año 2030. Y bueno, fíjense que más del 80% de estas muertes, que son evitables, van a corresponder a personas que viven en países con ingresos bajos o medianos. El objetivo principal de este Día Mundial sin Tabaco es contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras, lógicamente, pero no solo también de estas consecuencias devastadoras que tienen sobre la salud, sino también de estos flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan de este consumo del tabaco, puesto que hay una exposición al humo que desprende. Así que tengamos conciencia de ello. En el Perú realmente no fumamos a un nivel como se fuma en otros países, en Turquía, en China, en España mismo, en Argentina, donde es mucho más popular. Pero aún así tenemos que tomar conciencia de que implica un envenenamiento, una contaminación, no solo para el que lo hace, que esto último es su libre elección, sino sobre todo para los que están alrededor. Y eso es muy peligroso, sobre todo cuando se fuma a nivel familiar y niños o miembros de la familia están respirando un aire que está súper contaminado. Para que tengamos mayor conciencia, mayor información, estamos a hablar ahora con Carlos Farías, que es presidente de la COLAT, es la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. Es una organización peruana cuya misión es brindar orientación, información, educación y toda formación con aspectos relacionados a esta prevención y al control del tabaquismo, ¿no? Tiene una visión también que es la de ser una institución modelo en esta prevención y control, y realmente están siempre a la vanguardia de todas las políticas que contribuyan a que podamos vencer la lacra o por lo menos prevenirla para que haya menos fumadores en el Perú. Hay muchos datos interesantes en la conversación que hemos tenido con él y espero que también contribuya a que se amplíe esta información en ustedes. Y bueno, si no fuman, pues nada, pero si están fumando que sea poquito, piénsenlo mejor, porque realmente no es natural y ya verán que los datos que se dan, pues aparte de los que yo ya he dado anteriormente, pues van a ser significativos como para tomar conciencia de que de repente no es, por supuesto, lo más idóneo. Hay que vivir con salud y el tabaco no contribuye a la salud. Aquí está esta entrevista, como digo, con Carlos Farías, que es presidente de la COLAT en el Perú. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo en esta tu
espacio tan importante. Gracias. Es un espacio que tiene que ver muchísimo con la lucha antitabáquica porque hay cifras que son increíbles. Antes les adelanté algunas, vamos por supuesto a comentar contigo algunas más puntuales, pero en un reportaje, de hecho, que yo vi en el noticiero español, decían que entre 1.500 y 3.000 personas mueren en España, pero como fumadores pasivos, es decir, gente que acompaña a la gente que fuma, ¿no? Eso es trágico porque mueren sin ningún tipo de culpa, o sea, de responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, mira, en el Perú mueren alrededor de 10.000 personas cada año. Por causa del tabaco, por fumar. Nosotros no hemos podido cuantificar cuántos son los fumadores pasivos, pero me imagino que, como en todo país, alrededor de un 10 a un 20% son no fumadores. Y el problema entre estos no fumadores es que desafortunadamente son las mujeres, las fumadoras pasivas que más enferman y mueren. ¿Por qué ocurre eso? Porque la esposa es capaz de tolerar al esposo fumador. La jovencita que trabaja en cualquier oficina no puede protestar cuando su jefe es fumador, claro, con riesgo a que la bote. Claro. Tenemos mujeres jóvenes que trabajan en los bingos, en las tragamonedas, que tienen que pasarse 6, 8 horas trabajando. En los casinos, imagínate. En los casinos, consumiendo, pues, así no lo quieran ellos, un promedio de 10 cigarrillos por noche. Y eso es un riesgo muy, muy, muy preocupante, sí, pues, en el que tenemos actualmente. Claro, es el derecho al no fumador, ¿no? Es el derecho de no fumador, es el derecho colectivo, es más grande que el derecho individual que respetamos que puede tener un fumador. Y lo triste es que algunas personas que desconocen, son ignorantes de las consecuencias, de las evidencias que hay, o tienen malicia, que proponen que pueda haber lugares exclusivos para fumadores. Ya. Y los que los atienden ahí, los trabajadores de esa zona, que ¿tendrían que ser fumadores también? Tendrían que ser fumadores, o no les queda decir otra cosa, que soy fumador, pero sabemos que es un riesgo laboral inmenso. Sí, pues, porque además, como tú bien decías, para argumentar mucho más las cifras que comentaste anteriormente, en el mundo de cada 1.000 fallecidos, 150 son por tabaco. Está ese 15% famoso de gente fumadora, ¿no? Así es. De 1.000 muertes, 150, eso es enorme, ¿no? Mira, y para recalcar que se muere más por enfermedades relacionadas con el tabaco que si sumas las muertes por SIDA, más las muertes por accidentes, más la muerte por incendios, más las muertes por tuberculosis en el Perú. Pues sí. La suma de esas muertes no da las muertes por tabaco. Perdonen por este tema, digamos, este ámbito un poco de tristeza o depresión que supone esto, decirlo, pero es que yo creo que es importante porque es la realidad. O sea, no hay cosa más clara que lo que estamos escuchando, y qué pena que no podamos identificar los cambios que hay que hacer para esa realidad. Ahora, en ese sentido, sí hay que decir que estamos avanzando, por lo menos en el Perú, en la lucha antitabáquica a nivel de la legislación. ¿No es así? ¿Podrías hacer un pequeño y breve resumen para los oyentes de cómo ha ido la cosa? Porque hasta el año 2006 no se promulgó la primera ley, ¿no? Sí, y después tuvimos hace 2 años una ley que permitía que pueda haber área de fumadores en un espacio del 20%, que al final se redujo en un espacio de 10% físicamente separado para fumadores. Ajá. Pero hoy tenemos una ley especial que protege el medio ambiente y a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de ambiente 100% libre de humo de tabaco. O sea, se ha conseguido. Se ha conseguido. Es decir, el ambiente laboral, el ambiente de los lugares de diversión, 100% libre de humo de tabaco. Qué bueno. Nosotros, con mucho entusiasmo, y me parece bien, luchamos por el macroambiente, los ríos, los mares, las montañas, los nevados, el agua. Pero a veces descuidamos el microambiente, es decir, mi hogar, mi trabajo, por supuesto, mi escuela, el lugar donde me divierto y mi cuerpo, que ese es el ambiente personal, el ambiente más cercano. Exactamente. Y hay ambientólogos, para emplear una palabra, que luchan pues por proteger las aguas, los mares y todo esto con un cigarro en la boca, ¿no? Y en centros laborales se discuten dónde vamos a proteger al ambiente con un cigarrillo en la boca. Eso es bien incongruente, porque el ambiente más cercano pues es este. El respeto, que sería lo ideal, y que va junto con el cariño, ¿no? O sea, porque a nuestro propio cuerpo, como tú decías, yo a veces lo he comentado, el cuerpo es el templo de nuestra alma, ¿no? O el templo de nuestro espíritu. Y tenemos que tener un templo bonito. Sí, mira, y en una ocasión nosotros hicimos una campaña con un eslogan muy, muy, muy humano que dice: si me amas, no fumes. Yo creo que es una prueba, es una muestra de amor a la pareja, a la familia, a los hijos,
no fumar en la casa, no fumar en los lugares donde compartimos con los amigos. Exactamente. Porque si los queremos a los amigos, no hagamos eso. ¿Cuántos elementos lleva un cigarro? Más de 4.500 sustancias tóxicas. Yo iba a decir 1.000, me quedaría cortísimo. 4.500 sustancias tóxicas caben en ese... de las cuales alrededor de 50 son carcinogenéticas, o sea, capaces de producir cáncer. Ya, y lo dice un oncólogo, tú eres oncólogo, ¿no? No hay ningún producto en la historia de la humanidad que tenga tantas sustancias tóxicas y que sea aceptado como un producto legal. Y si el cigarrillo se quisiera implementar ahora no pasaría... Sería imposible. Sería imposible ponerlo en comercio ahora. Pues, llegó a tiempo la mesa de partes de la humanidad, ¿no? No había ese control. Hablando de eso, por eso comprenden ustedes, oyentes, que es muy difícil porque es muy adictiva esa nicotina, ¿no? O sea, es complicado salir con la fuerza de voluntad solo, pero ya hay testimonio de gente que lo logra, ¿cómo no? Ahora, hablemos de la legislación, porque habíamos dicho al comienzo de la entrevista que ya habíamos logrado en el Perú tener esa modificación de la ley, que ya por ley prohíbe, ¿no?, en los lugares públicos que la gente fume, ¿verdad? En todo lugar de trabajo. Y ya en este momento no debe haber un solo restaurante, un video pub, una tragamonedas que tenga... que se permita fumar. Vamos a ser abogado de la otra parte, ¿no? De gente que no puede dejar de fumar y que quiere divertirse de alguna manera, que tiene el derecho y dice, pero entonces, por favor, don Carlos, ¿dónde puedo yo ir? ¿No habrá un casino, un tragamonedas que diga yo, solo fumadores? ¿No puede hacerlo? No, la ley no permite que pueda haber lugar exclusivo para fumadores, pero en muchos países del mundo que son 100% libres de humo de tabaco, los fumadores van, se divierten y a la hora que quieren fumar, bajan, se salen, a la calle a fumar y regresan a divertirse. Están jugando un bingo, tienen ganas de fumar, se salen y después regresan al ambiente. Como los aviones, ¿no? Cuando ya antes en los aviones ¿no? era... De tal manera que no es una cosa del otro mundo. Yo he estado en lugares, tuve la suerte de estar en Dublín, Irlanda, y en donde los jóvenes con sus tragos, tremenda alegría, y a la hora que quieren fumar, ¡pum!, ¿salen fuera? Salen fuera y después regresan. Eso no son obstáculos. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Esta modificación a la ley que tú decías antes, es interesante que la hayan hecho en total armonía con la Asociación de Bares y Discotecas del Perú. Entonces uno puede pensar, y qué raro, porque ellos pueden estar diciendo, por favor, no nos hagan eso, que el negocio va peor. ¿No es así? Pero no así, y ese es un ejemplo que el Perú da al mundo, porque los mejores restaurantes inmediatamente se hicieron libres de humo de tabaco. Tú tienes los restaurantes de Gastón, 100% libres de humo de tabaco, y no dejaron de tener los habituales consumidores. Yo diría que hasta tienen más. Eso ocurre, porque es un ¿verdad? ambiente mucho más agradable. Por supuesto. Y la cocina peruana, que es agradable, la disfrutas mejor cuando estás en un ambiente agradable. Claro, y no hay sí. nada mejor que un ambiente agradable sin estar oliendo humo de tabaco que tú no lo quieres tener. Lógicamente, pero me parece sensacional, ¿eh? Yo lo he estado viendo, leyendo, que esta asociación de bares y discotecas y restaurantes digan, estamos de acuerdo con la modificación y vamos a ayudar. Eso nos da fuerza para seguir. O sea, que lo que nos falta, para ir resumiendo el tema, es que la fiscalización se haga adecuadamente. Y que se le ponga multa a todos esos lugares que infringen la ley, todos los tragamonedas y bingos. Exactamente. Que el tabaco no solamente produce cáncer, sino daña todo. Mala calidad de vida. Eso es importante. Gracias, Carlos, y felicitaciones a la Colat y a todos aquellos que trabajan para ese tema de hacer más limpio nuestro ambiente. Los principios activos del 25% de las medicinas vendidas en cualquier botica del mundo han sido obtenidos a partir de alguna especie vegetal de la selva. Perú, rico por naturaleza. Te quiero verde. Muy bien, y ya llegó la hora de la despedida. Ya estamos cerquita de la hora del final de este programa semanal, Te Quiero Verde. Espero que les hayan gustado los temas que hemos tocado hoy, como han visto, principalmente la biodiversidad y esta última entrevista más reciente sobre el tabaquismo. Vayan, no se olviden, vamos a repetir que hay una convocatoria del Gobierno Regional del Callao de Sugerencia de Recursos Naturales para invitarles a celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica en los humedales de Ventanilla a las 9 de la mañana. Pasen, yo les invito a que pasen realmente una mañana bonita de domingo en un espacio natural privilegiado para ustedes. De verdad que en la costa peruana, como ya sabemos, hay poquísimos lugares como los humedales de Ventanilla, son oasis, tanto para los habitantes o población colindante, como es el caso de nosotros en Ventanilla, como también para las aves, y para los aves y los reptiles y todos los organismos vivos que están beneficiándose de ese pedacito de alegría que significa esta naturaleza viva
en un sitio pues desértico como en la costa peruana. Así que por favor aprovechen, porque esta forma de pasar el domingo en familia o en grupo de amigos contribuye a tener más salud ambiental, y eso significa más salud mental y más salud de todo tipo. Nos ayuda a ser mejores personas, pero sin duda, una de las lacras de la sociedad moderna es que nos aleja del modelo de la naturaleza, que como bien dice la palabra naturaleza es natural, es armónico con la propia existencia. Así que los seres humanos no deberíamos alejarnos tanto como lo estamos haciendo, y si tenemos esta oportunidad, hagámoslo. Espero que hayan disfrutado del programa. Como ustedes saben, siempre está en nuestro Facebook, Te Quiero Ver de Perú, colocado en los próximos días, como todas las entrevistas y programas que tenemos anteriormente a nivel semanal. Y todo esto gracias, como no, y queremos recordarlo siempre, al auspicio de Refinería La Pampilla, que colabora con nosotros en este programa, auspiciándolo en otros programas y proyectos, como es el caso también de esta iniciativa del domingo 22 de mayo, donde va a estar apoyando siempre a estar al lado de los que quieren conservar la vida y la naturaleza. Y gracias también al apoyo de todos ustedes, querido público, que nos escucha viernes a viernes, y como no, al soporte de Radio Satélite, que bueno, no está de más decirlo siempre, incluye en en este día de hoy viernes, en su programación habitual, este espacio de naturaleza, de medio ambiente, que lo que hace es tratar de tener una ciudadanía más sana y más ambientalmente responsable. Un fuerte abrazo para todos y les espero, como no, aquí en vivo todos los viernes en Te Quiero Verde el viernes que viene. Que pasen un bonito fin de semana. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro.